Ok, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión con Adolfo Estalilla. Ahí estoy buscando. A una conferencia que ha llamado La Dimensión Etnográfica, Remediaciones de la Antropología. Adolfo Estalilla es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Su trabajo se interesa por el urbanismo de base y las culturas digitales. Ha investigado las prácticas de conocimiento de organizaciones vecinales y movimientos activistas que se esfuerzan por diseñar otras ecologías urbanas. Una segunda línea de investigación explora las transformaciones epistémicas de la antropología, específicamente los modos de colaboración experimentales en la etnografía. Su último libro es Experimental Collaborations, Ethnography Through Feedwork Devices, que se lo encargan en el 2018. Pues para mí es un gran gusto tenerte aquí, Adolfo. Nosotros nos conocimos hace casi 10 años, ¿no? Sería creo que con el 2013, ¿no? Mm. Y entonces es un gran gusto verte aquí y seguido algo de tu trabajo sobre antropología digital. Entonces, ahora que lanzamos esta serie de conferencias sobre antropología digital, me pareció como excelente, una buena idea invitarte para que compartieras lo que tú has trabajado en ese sentido. Pero bueno, como lo hemos conversado también, no solamente, bueno, yo sé que tú no piensas solamente en la antropología digital como algo separado del del mundo, digamos, en general, algo así, ¿no? Como ya has pensado más en las... Ay, has pensado también como en diferentes estrategias y qué significa la etnografía, ¿no? Y sobre todo en espacios digitales. Pero entonces te dejo sin más preámbulo y pues bienvenido. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, Martín, por la invitación y es un placer estar aquí compartiendo este diálogo transatlántico. Como ha dicho Martín, me invitó pues a un seminario sobre etnografía digital, que es un tema que me interesó desde mi tesis doctoral, que fue en aquel momento, en torno a 2007, lo que podríamos llamar una etnografía de lo digital, que me llevó a toda una serie de preocupaciones sobre cuestiones metodológicas, cómo podemos hacer una etnografía cuando nos hacemos cargo, nos interesamos por las culturas digitales, las tecnologías y prácticas digitales. Y esa reflexión pues la he continuado a lo largo del tiempo, pero he expandido también pues el alcance de la reflexión, iba a decir metodológica, pero en realidad, como voy a plantear en el seminario, pues es una reflexión sobre los modos de indagación de la antropología y cómo en nuestra contemporaneidad pues nos encontramos con unos enormes desafíos pues para poder desarrollar nuestros proyectos etnográficos. Y entonces, ¿qué es lo que de alguna manera, bueno, desafíos en algunas ocasiones, situaciones que nos obligan a reaprender y a reformular nuestros modos de hacer tradicionales, que es de alguna manera lo que a mí me ocurrió en los últimos 10 años, en un trabajo de campo muy amplio que ha insinuado Martín al hacer la presentación, que es un trabajo de campo que realicé entre 2010 y 2015 en Madrid, en 3 sitios sucesivos. Un Media Lab dedicado a la cultura digital y a la producción de prototipos, una asamblea del 15M, la que sería pues, la versión del Occupy español, y después una colaboración muy prolongada con una serie de colectivos de arquitectura, jóvenes arquitectos que se dedican a la intervención en el espacio público, que se dedican a repensar la ciudad y nuestras maneras de habitar, y que acaba como un ejercicio de colaboración experimental, que es como lo hemos descrito, ¿no? Y que me obliga de alguna manera en este tercer sitio pues a repensar lo que habían sido mis modos de hacer tradicionales, mi etnografía, que yo la había realizado pues como me habían enseñado y no había tenido ningún problema en ello, pero en esta tercera situación pues en realidad tengo que reaprender, en algunas ocasiones incluso aprender cómo se hace etnografía en un contexto urbano de mis interlocutores, ¿no?
y de repente pues lo que era una reflexión metodológica sobre las etnografías de lo digital pues se ensancha progresivamente hacia una reflexión sobre, bueno, qué significa hacer etnografía hoy en día, cómo la podemos hacer, qué tipo de dispositivos necesitamos, formas de relación con nuestros interlocutores, que también podríamos decir que no es nada nuevo, que en realidad es una reflexión que nuestra disciplina pues lleva haciendo a lo largo del último siglo. Con distinta intensidad y con distintas sensibilidades en cada momento. El resultado de eso pues es una reflexión reciente que realizo en colaboración con mi colega Tomás Sánchez Criado, que está en la Humboldt University, que es una reflexión en torno a lo que llamamos la invención etnográfica, y que básicamente que forma parte de una web que si queréis pues echar un ojo, se llama xcol.org, y de un libro que estamos editando. Y el argumento básicamente lo que dice es, o lo que propone es la posibilidad de concebir la etnografía como un ejercicio de invención. No como un método, o no solo como un método, sino qué significa que la etnografía es un ejercicio de invención. ¿Y qué es lo que inventan los antropólogos y las antropólogas? Pues de una manera más precisa diría que inventamos relaciones, y que inventamos tres tipos de relaciones. Pues unas relaciones descriptivas. Ya sabemos que relación es en castellano, en español, sinónimo de, perdón, es sinónimo de relato, y entonces inventamos pues nuestros relatos, nuestras relaciones etnográficas, ¿no? Esas monografías con las que damos cuenta de otros modos de existencia de la humanidad. Inventamos también relaciones analíticas, pues toda una serie de las relaciones que establecemos dentro de nuestros relatos, ¿no? E inventamos también relaciones de campo, las relaciones que establecemos con nuestros interlocutores en el momento de realizar nuestro trabajo de campo. Y mi argumento específicamente pues se interesa por la invención de las relaciones de campo. Porque frente a las descripciones naturalistas que nos dicen que vayamos al campo para observar lo que hay y participar en ello, pues cada vez nos encontramos más y probablemente, seguro que a algunos de vosotros y vosotras pues le habrá ocurrido en sus proyectos actuales, pues con proyectos etnográficos en los cuales ese planteamiento naturalista no vale y no funciona. Y nuestros interlocutores o las situaciones etnográficas nos demandan en realidad mucho más que observar y algo distinto a participar. Y en esas situaciones, pues lo que ocurre es que los antropólogos y las antropólogas las ingenian para que sus relaciones empíricas sean posibles. Y muy a menudo, para hacerlo, pues recurren a lo que podríamos llamar la creatividad y la inventiva. Y esto, ¿no? Ese recurrir a cierta creatividad e inventiva a la hora de desarrollar nuestro trabajo de campo, pues creo que es especialmente claro en muchas etnografías de lo digital que se han desarrollado a lo largo de los últimos 25 años, y ahora pues me gustaría mencionar como un par de ejemplos. Entonces el argumento que quiero plantear es la posibilidad de reconceptualizar la etnografía y describirla, y dejar de describirla como un método, o al menos no solo como un método, sino conceptualizarla como algo más que un método, y en este caso sería pues como un ejercicio de invención. Cada vez que hacemos trabajo de campo, inventamos las condiciones que nos permiten relacionarnos con otros y con otras para comprender el mundo. Este es como el argumento que querría plantear. Pero quiero aterrizarlo primero en las discusiones sobre la etnografía de lo digital, y después ampliar esa discusión hacia este argumento. También os diría que si en distintos momentos pues, surgen alguna pregunta o alguna cuestión, pues podemos detenernos y pues, entrar en la discusión, y no es necesario que la releguemos al final, las preguntas y el diálogo, ¿no? Porque sé que estos seminarios resultan muy cansados, pero bueno, trataré de ser también breve.
Entonces, hace unos años podríamos decir que uno podía imaginar que las etnografías digitales como proyectos con dominios empíricos como muy acotados, ¿no? Uno hacía una etnografía de Facebook, o uno hacía una etnografía, pues no sé, de Instagram, de los bloggers, como fue en mi caso. Hoy en día, sin embargo, lo que está bien claro es que lo digital es una parte esencial de lo que nos constituye como humanos, que era una formulación que hacían Daniel Miller y Heather Horst en su libro Antropología Digital, ¿no? Y es una parte esencial de nuestra experiencia humana. Y lo encontramos en expresiones muy diferentes, en géneros de comunicación específicos como Twitter, como Instagram, como Facebook, pues a través de grandes infraestructuras globales, forma parte también de los sistemas de vigilancia, lo digital interfiere en la política, como hemos visto en tiempos recientes. Así que cada vez nos resulta, yo diría, más difícil pensar lo digital, así, de esa formulación, pensar lo digital, porque sus expresiones son situadas y son extraordinariamente diversas. Y Facebook no tiene nada que ver en España con Estados Unidos, y en muchas ocasiones, pues en función de los grupos etarios o los géneros de comunicación específicos, pues de las personas, el tipo de práctica que tienen, pues es enorme, hay una enorme diversidad, ¿no? Es difícil estudiar lo digital, sin embargo, probablemente en estos seminarios uno de los argumentos que manejaremos muchos de quienes estamos aquí es que resulta un locus excepcional para aproximarse pues, a algunas problemáticas antropológicas de nuestra contemporaneidad. Pues las transformaciones de la política, los cambios de nuestra forma de sociabilidad que se llevan produciendo en los últimos 25 años, la emergencia de los datos como un nuevo objeto singular y relevante. Así que lo digital es importante para hacernos cargo de ello antropológicamente, desde nuestra disciplina, pero lo que hemos encontrado sistemáticamente a lo largo del último cuarto de siglo es que lo digital desafía constantemente nuestros modos de indagación antropológica. Ahora, raro es el departamento que margina y excluye lo digital, internet, la telefonía móvil como objetos que no son relevantes, pero aún reconociendo la importancia, pues nos resulta cada vez más complicado. Y en esta reflexión metodológica, pues hemos visto cómo pues a lo largo de las últimas 2 décadas pues se ha producido un movimiento que iba desde las propuestas generales de etnografías virtuales, etnografías de lo digital, pues hacia reflexiones más específicas sobre, sobre aspectos particulares de los mundos digitales. Pues podemos pensar en el libro de Tom Bostorff y Nardi y otros colegas, que específicamente es una propuesta metodológica para los mundos virtuales, ¿no? O el libro editado por Sarah Pink, Deborah Lanceni y Elisenda Ardevol, que se interesa específicamente por las materialidades de lo digital. O recientemente, los desafíos que nos plantea el Big Data, que es una reflexión que plantean Hannah Knox y Don Nafus en un libro específicamente sobre los desafíos metodológicos del estudio del Big Data, ¿no? Entonces, vemos ahí cómo se van afinando cada vez más el debate y las propuestas metodológicas. Estudiar lo digital es relevante, pero los desafíos metodológicos son innumerables, pasan por cómo registrar los datos, cómo realizar su análisis posterior, un mundo donde los datos son, en algunas ocasiones, se registran a sí mismos, donde hay una enorme sobreabundancia, pues puede resultar muy complicado. Toda una serie de cuestiones conceptuales y teóricas que nos plantean estos entornos y que nos obligan a una elaboración teórica bien fina de cómo pensamos la tecnología o las infraestructuras desde la antropología. Cuestiones metodológicas sobre la forma de personarnos en muchos de estos contextos, sobre cómo establecemos relaciones, y toda una serie de cuestiones éticas que a mí también me han preocupado y que son muy sensibles.
muchas cuestiones. A mí me interesan lo que llamamos las problemáticas metodológicas. Aquí querría recordar un gesto, querría recordar pues una de estas problemáticas metodológicas que se me planteó cuando hice mi tesis, allá por el 2007, que era una tesis sobre bloggers. Y entonces una de las cuestiones que se me planteaban es cómo personarme en el campo, ¿no? Cómo establecer relaciones con aquellas personas cuyos blogs yo leía. Entonces, una de las ocurrencias que tuve en aquel momento pues, fue abrir un blog, que yo lo llamé un blog de campo, que no era un diario de campo abierto, sino que era un dispositivo que a mí me permitía pues, escribir sobre los mismos temas, que eran temas tecnológicos, que mis interlocutores, hablar sobre mi vida cotidiana, en algunas ocasiones hablar sobre mi investigación, muy excepcionalmente. Pero el blog me permitía personarme en ese espacio raro, me permitía construir relaciones y también relaciones más simétricas, porque al mismo tiempo que mis interlocutores se exponían, yo también me exponía. Y también era una manera de interrogar a la tecnología, ¿no? Saber qué es lo que la tecnología me pedía en cada momento, qué significa bloguear, ¿no? Y hacerlo, pues, aprender qué significa bloguear a partir de la relación con mis interlocutores, pero a partir también de la relación con la tecnología. Y querría mencionar pues, otro caso o otra situación que me parece singular de una etnografía. Podríamos mencionar muchas, ¿no? Pero es la etnografía que hace Tom Bostorff sobre Second Life hace ya unos cuantos años, pero tiene un gesto de lo más singular. Bueno, es una etnografía en la cual él es una etnografía estrictamente virtual, en ningún momento establece relaciones offline con sus interlocutores, tampoco va a conferencias de Second Life, le interesa la condición virtual de Second Life, crea su avatar, pero tiene un gesto en el cual quienes lo hayan leído la monografía crea también una casa, un espacio que le sirve para acoger a sus interlocutores, organizar reuniones con ellos, para hacer una especie también casi de focus group, ¿no? Y ahí pues como parte de su propuesta metodológica, cómo hago una etnografía en Second Life, pues construye una casa. No sé si sería el equivalente a la tienda de Malinowski, en mitad del poblado, pero bueno, él construye una casa. ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué resulta tan complicado el estudio de lo digital? Yo diría porque nos vemos obligados cuando hacemos una etnografía digital a cambiar el medio de nuestras relaciones etnográficas. Y nos vemos obligados a, como dice Paul Rabinow, a remediar nuestras etnografías. Perdón, me perdí un momento. O sea, una de las cosas que nos ocurre con las etnografías digitales, pues es que constantemente nos obligan a cambiar el medio tradicional de nuestras relaciones, ¿no? Y esto no solo, ni siquiera en las etnografías digitales, sino en cualquier etnografía donde pues, nuestros interlocutores nos añaden a un grupo de WhatsApp, nos interpelan desde Facebook, nos remiten a repositorios digitales, ¿no? Nos encontramos de repente conviviendo en mundos virtuales con ellos y entonces nos obligan a cambiar el medio de nuestras etnografías. Y ese cambiar el medio nos obliga a remediarlas, que es una expresión que utiliza Paul Rabinow y que me resulta de lo más sugerente, ¿no? Porque remediar la etnografía, en la formulación que él hace, es poner remedio a los desafíos que se nos presentan, y la manera de hacerlo, la manera de poner remedio a esos desafíos, pues es cambiando el medio de las relaciones etnográficas, ¿no? Y hay algo que me interesa especialmente, ¿no? Y que está presente en mi gesto de abrir un blog, o en el gesto de Tom Bostorff de construirse una casa, ¿no? Hay algo que me interesa de
y es que estos gestos de remediación no son evidentes. Es decir, que no en los libros de metodología, en los libros que yo manejaba en mis manuales, no me decían que tenía que abrir un blog para poder realizar mi etnografía de bloggers. Y en la mayor parte de los manuales, no, en todos los manuales, no le indicaban a Tom Bostorff que tenía que construir una casa para poder realizar una etnografía en Second Life. Yo creo que lo que me ocurrió a mí, lo mismo que le ocurrió a Tom Bostorff y lo mismo que nos ocurre a la mayor parte de nosotros y nosotras cuando hacemos trabajo de campo, es que tenemos que improvisar y recurrir constantemente a cierta dosis de creatividad para construir nuestras relaciones de campo. Y me gustaría llamar a esto o designarlo como ejercicios de inventiva que disponen las condiciones que nos permiten construir las relaciones de campo. Construyes un blog que te permite construir relaciones, instalas, intervienes, creas una casa que te permite relacionarte con tus interlocutores. Así que nuestra invención cristaliza en esos dispositivos que no son dispositivos estándares, no están en los manuales, no figuran en el canon, son modestos, pero que son esenciales en muchas etnografías. Entonces estos dispositivos que en un caso son un blog de campo, que es como yo lo llamaba, y en otro caso pues es una casa en Second Life. Podríamos ir a la historia y ver que esta inventiva ha estado siempre en el trabajo de campo etnográfico, pero eso nos lleva a otro lugar y no tenemos tiempo, ¿no? Pero desde Malinowski o incluso en la expedición al Estrecho de Torres, podríamos rastrear toda una serie de gestos de creatividad y de inventiva que surgen como en el espacio relacional de los antropólogos y las antropólogas, ¿no? Entonces, nos encontramos con que el estudio de lo digital nos plantea unos enormes desafíos metodológicos. No sabemos cómo desarrollar nuestros modos de indagación y que hay un debate abierto muy amplio del cual os ocupáis en estos seminarios, pero querría ensanchar ese debate y situarlo pues en una discusión mucho más amplia, que es la que reconoce que en las últimas décadas los modos de indagación de la antropología pues, se han tenido que transformar. Es decir, que la manera como nos relacionamos en el campo, la manera como elaboramos nuestros registros, la manera como nos personamos, pues ha tenido que cambiar. Y ha tenido que cambiar porque nos interesan nuevos sitios empíricos. Nos hemos interesado por Internet desde finales de los 90, por los mass media. Nos interesamos por las relaciones interespecie, por objetos globales que no tienen una localización, por la tecnociencia, los laboratorios, ¿no? Toda una serie de sitios empíricos que nos obligan en muchas ocasiones pues, a transformar nuestros modos de hacer convencionales del trabajo de campo, ¿no? Nos hemos interesado también por nuevos objetos teóricos y hemos desarrollado pues, sensibilidades epistémicas novedosas, ¿no? Un interés creciente por la colaboración, tendencias o programas que invocan una experimentación etnográfica, una mayor relevancia que hemos dado a los distintos modos de sensorialidad. Y entonces, pues lo que hemos constatado a lo largo yo podría situarlos de finales de los 80, pues es que, como dice el libro que tienen Josh Marcus y James Faubion, el trabajo de campo no es lo que era. Y entonces nos vemos con la necesidad de reformular nuestros modos de indagación, que es por otro lado un debate que no se encuentra solo en la antropología, sino que podemos rastrearlo también ampliamente en la sociología, en distintas autoras que lo que reconocen es que tenemos que darle un poco más de vidilla, como decía, o un poco más de inventiva, como formulaban Nina Wakeford y Celia Lurie en un libro con ese título, ¿no? Hay dos autores que a la hora de formular o de contextualizar este debate me parecen como especialmente inspiradores. Uno es Paul Rabinow, desgraciadamente fallecido,
que nos decía y que reconocía que nuestros modos de indagación no estaban adaptados para la contemporaneidad, y él lo decía de una manera muy cruda y muy crítica, porque no somos capaces de plantearnos preguntas relevantes. Y a mí, desde luego, esto me ocurre en muchas ocasiones donde encontramos investigaciones, en algunas ocasiones, incluso nuestras propias, que lo único que elaboran son las mismas preguntas de siempre, para las cuales ya tenemos en realidad respuesta, y lo único que añaden es un ligero matiz, ¿no? No sé si compartimos este diagnóstico, pero al menos a mí me resulta inspirador. Es un diagnóstico crudo, y nuestros métodos no funcionan porque esto es lo que plantea John Law, que es un sociólogo británico de los estudios de ciencia y tecnología, y nos dice: no funcionan porque son demasiado rígidos y son demasiado hegemónicos. Porque los métodos, de la manera como muy habitualmente los formulamos, nos dicen: esto es una entrevista y así hay que hacerlo. Esto es una etnografía y así hay que hacerla. De esta manera es como tenemos que desarrollar la observación participante, ¿no? Bueno, ya sabemos que este es un diagnóstico parcial, y que eso es así, especialmente en los momentos iniciales, cuando estamos en los momentos de aprendizaje en el doctorado, quizá nuestra primera postdoc, y después uno sí puede, en muchas ocasiones, pues en realidad, cuando ya lo domina, pues ser como mucho más flexible a la hora de aplicar los métodos, ¿no? Pero yo creo que hay algo de cierto sobre la manera como circulan nuestros métodos, ¿no? Y sobre la manera como se han establecido el canon en manuales, en seminarios, en instancias en las cuales uno revisa propuestas de otros, ¿no? Así es como tienen que practicarse y aplicarse los métodos. Entonces, nuestros métodos son demasiado rígidos, son demasiado hegemónicos, y necesitamos, nos dirá John Law en su libro After Method, pues métodos que sean más creativos, que sean más flexibles. Él lo dice de una manera muy poética, que no está claro qué significa, pero dice: necesitamos métodos lentos, vulnerables, silenciosos, métodos múltiples, modestos, inciertos, diversos. No sé qué significa un método silencioso, ¿no? Pero me resulta especialmente inspirador en este momento en el cual, pues, nos planteamos cómo desarrollamos nuevos modos de indagación, cómo respondemos a los desafíos empíricos que se nos presentan, si en muchas ocasiones nuestros modos de hacer convencionales, los que hemos aprendido, no son suficientes. Hay otro aspecto que me parece especialmente interesante de la sensibilidad que traen los estudios de ciencia y tecnología, ¿no? Los Science and Technology Studies, a esta reflexión sobre los métodos, que es una atención que ponen sobre la materialidad y sobre la espacialidad de los métodos. Nosotros pensamos la etnografía muy a menudo como un ejercicio relacional. Uno va, participa, observa, se relaciona, pero en realidad la etnografía, incluso la más modesta, está llena de todo tipo de dispositivos materiales, ¿no? Nuestra grabadora, el cuaderno de campo, todo tipo de registros iremos probablemente con nuestro ordenador portátil, unos que se ven, otros que están en la trastienda, ¿no? Entonces, en esta sensibilidad que presta atención a la materialidad y la espacialidad, pues John Locke con Celia Lurie describen los métodos como dispositivos. Y nos dicen, bueno, pues en realidad un dispositivo es un arreglo espacial y material que organiza un determinado encuentro, ¿no? Que es muy fácil verlo en una entrevista, por ejemplo, ¿no? Que es un arreglo que hace el investigador o la investigadora. Nos vemos en un lugar, yo pregunto, tú respondes, hay una distribución de roles, lo grabamos en una infraestructura modesta que es una grabadora, ¿no? Entonces, esa sensibilidad me parece que trae algo relevante para las reflexiones y los debates metodológicos en la antropología. Y entonces nos dice John Locke que nuestros métodos tienen unas versiones demasiado rígidas y demasiado hegemónicas,
Pero yo creo que también es problemático que el método sea el descriptor de nuestras relaciones empíricas, que para describir qué es lo que hacemos recurramos a la figura del método, porque creo que es un mal descriptor y un pobre prescriptor, y ahora volveré después sobre esto. Pero en esta situación de nuestros métodos no son suficientes, hay determinados objetos empíricos que requieren otros modos de hacer, hay determinados objetos teóricos que nos piden otros modos de indagación, o nuestra propia sensibilidad nos pide pues, pasar hacia formas de colaboración más implicada. Pues hemos visto surgir o desarrollarse en las últimas décadas pues, todo tipo de proyectos que desbordan las hechuras de lo que tradicionalmente ha sido la observación participante, ¿no? Entonces, querría pues, describir muy brevemente un proyecto que me resulta muy sugerente, que es el proyecto que desarrollan Mike Fortune, Kim Fortune y toda una serie de colaboradores que se llama The Asthma Files, que es un proyecto etnográfico, y esto es importante, destinado a investigar la dolencia del asma y los desafíos de la salud medioambiental. Y entonces una manera muy tradicional y que probablemente funcionara muy bien para hacer una etnografía sobre el asma, pues sería, por ejemplo, acudir a un servicio de neumología de un hospital o acudir a una asociación de pacientes con asma, pues hacer observación participante allí, realizar entrevistas, probablemente no hubiera ningún problema. Pero en lugar de hacer eso, los Fortune y su equipo de colaboradores, que es, como digo, muy amplio, y que está formado por médicos, por epidemiólogos, otros etnógrafos, programadores informáticos, pacientes de asma, pues en lugar de hacer eso, lo que construyen es una infraestructura digital que les permite incorporar como colaboradores y como interlocutores a toda esa diversidad de perfiles. Es una infraestructura digital que está destinada a compartir datos empíricos. Las personas con asma pues pueden subir vídeos, pueden subir fotografías, pueden subir relatos de sí mismos. Y entonces esa infraestructura lo que permite es una especie de hermenéutica colectiva, creo que la llaman, que les permite un análisis abierto en el cual todos pueden aportar datos, todos pueden analizarlos. Cito una frase textual en la cual ellos describen de Asthma Files, que no es una página web que lo que hace es mostrar y publicitar el proyecto, sino que es una infraestructura digital de carácter etnográfico que, según ellos, y cito textualmente, tiene como objetivo exponer, testear y extender los métodos etnográficos, así como la promesa pedagógica y política de los modos de indagación etnográfico, ¿no? Entonces tenemos aquí un grupo de antropólogos que, en lugar de recurrir pues, a nuestros modos de hacer naturalistas, acudir al sitio para realizar una observación, para realizar entrevistas, pues lo que hacen es diseñar una infraestructura a través de la cual construyen su campo etnográfico, una infraestructura que les permite incorporar a sus interlocutores como colaboradores. Y son muchos otros los proyectos que pues, huyen de este gesto naturalista y que hacen más que observar y hacen algo distinto a simplemente participar. Y aquí pues, se me ocurrirían pues, algunos, el libro que he mencionado antes, que estamos editando, que es un inventario etnográfico, que lo que intenta es inventariar y documentar distintos gestos inventivos que podemos encontrar en antropólogas y antropólogos de todas partes. Pues, no sé, por ejemplo, Lia Zani, que es una joven antropóloga estadounidense que en su trabajo sobre las minas, los procesos de desactivación de minas en Camboya, pues recurre a la poesía como forma de registro en el campo, porque un registro convencional descriptivo no es suficiente para dar cuenta de la inmensa intensidad afectiva de la situación que vive. O
Andrew Irving, que era colega de Manchester, que recurre a la performance para sus trabajos de campo etnográfico, ¿no? O Helen Berran, que desarrolla archivos decoloniales que les sirven para abrir espacios de colaboración prolongada a lo largo de más de una década, ¿no? Marisol de la Cadena, cuando nos habla de la etnografía como, no como colaboración, sino como colabor, ¿no? Como la labor con sus interlocutores, o el uso de mapeos colectivos, como el colectivo de contracartografías, ¿no? Como toda una serie de antropólogos y antropólogas que vemos que añaden a sus etnografías estos dispositivos de campo que son excepcionalmente relevantes para el desarrollo de sus proyectos. Ninguno de esos proyectos forma parte de lo que podríamos llamar nuestro canon metodológico. O sea, no están en nuestros manuales, no figuran en los seminarios estandarizados de así es como tenemos que hacer etnografía. No hay sitio donde se recomiende construir una infraestructura digital para hacer etnografía, o que se nos sugiera que usemos una poesía en nuestros registros, o que recurramos a la ilustración etnográfica para ello, ¿no? Que haya un debate, yo creo que muy vivo y muy fértil sobre el uso de la ilustración etnográfica, pues ya sea como forma de registro, como forma de representación, o también como forma de indagación, ¿no? Entonces esos gestos y esos dispositivos, pues yo diría que en muchas ocasiones son el resultado de la creatividad y la inventiva de las etnógrafas. Así que la etnografía me gustaría sugerir que no es solo un método, sino que es algo más. Y ese exceso que es siempre esencial a nuestras relaciones etnográficas en el campo es lo que me gustaría llamar inventiva etnográfica. Claro, la inventiva en realidad, inventiva, creatividad son conceptos y palabras que no suelen estar muy a menudo en nuestras discusiones sobre el oficio etnográfico. Yo creo que entiendo que puede depender mucho de los departamentos, ¿no? Pero desde luego en mi departamento no suelen figurar en la retórica descriptiva de nuestro oficio. Dejamos la inventiva a la gente del ámbito de la tecnología y la creatividad a los artistas, ¿no? Yo creo que estamos demasiado apegados a nuestros deseos por ser una ciencia social, y hablar de nuestro oficio como un oficio creativo, pues yo creo que no sé si nos da miedo que podamos perder seriedad en lo que hacemos, ¿no? Pero en realidad la inventiva, pues esta invocación de la inventiva como condición esencial del oficio antropológico, pues no es nada nueva. En los años 70, Roy Wagner lo que nos decía es que los antropólogos y las antropólogas lo que hacen es inventar la cultura que creen que están investigando, ¿no? Y solo una década después, en los 80, pues nos encontramos con el giro retórico que nos pone sobre la pista de la condición creativa de la escritura etnográfica, ¿no? Nuestros relatos no son representaciones fieles de la realidad, sino que son en buena medida construcciones que recurren a toda una serie de tropos literarios e incluso poéticos, ¿no? No es difícil ver un gesto de creatividad e inventiva en nuestra forma de escritura. Así que Wagner nos muestra que las relaciones analíticas con las que construimos la cultura de los otros son productos de nuestra invención. Y con el giro retórico lo que descubrimos es que las relaciones, es decir, etnográficas, los relatos etnográficos son también producto de la inventiva antropológica, ¿no? Inventivas en relaciones por todas partes, ¿no? Relaciones analíticas que inventamos, relaciones que son relatos que inventamos también. Y esta manera, ¿no? de pensar el oficio antropológico como una práctica que se ocupa de las relaciones, en realidad pues es literalmente como lo formula Marilyn Strathern, cuando describe la antropología como una empresa que se interesa por las relaciones, que se interesa básicamente por las relaciones, ¿no? Y nos dice, las antropólogas investigan relaciones a través de las relaciones.
siempre nos han interesado las relaciones sociales y el parentesco como una de las áreas fundacionales de la antropología, pues es el estudio de un tipo muy particular de relaciones, ¿no? Así que nos interesamos por relaciones y lo hacemos pues produciendo estos dos tipos de relaciones. Relaciones analíticas que construimos, tal cosa ocurre por otra, y relaciones discursivas, ¿no? Que son nuestros relatos, que son inventadas, como he tratado de argumentar. Pero hay un tercer tipo de relaciones que es esencial en el trabajo de campo y que son las relaciones empíricas. Cuando vamos al campo, cuando construimos el campo, pues llegamos a un sitio donde no conocemos a nadie y como un mago que se saca un conejo de la chistera, pues tenemos que construir relaciones con nuestros interlocutores. Y lo curioso es que mientras se ha reconocido, al menos por algunos autores, pues la condición inventiva y creativa de esas relaciones que resultan del campo, ¿no? De los relatos y de los análisis, reconocemos la creatividad y la inventiva que forma parte de ellas. Raramente hemos reconocido, sin embargo, la invención que atraviesa a nuestras relaciones empíricas en el campo. Sin embargo, como he tratado de argumentar, pues ya sean en etnografías digitales o en cualquier otro tipo de proyecto etnográfico, el encuentro empírico siempre desborda las prescripciones de eso que llamamos método. El método nunca es suficiente y eso nos lo demuestran, o eso que llamamos método, ¿no? Esa particular tecnología que nos dice cómo tenemos que relacionarnos en el campo, establecer rapport, mantener cierta distancia o no, involucrarse, observar, registrar lo que está ocurriendo, ¿no? Esa particular tecnología relacional que es el método es siempre insuficiente y la vida social que tratamos de comprender siempre lo desborda. Y en esas ocasiones, pues recurrimos a la creatividad y más bien la inventiva. Así que yo diría que el método es un mal descriptor de lo que hacemos. No, el método no describe bien nuestras relaciones empíricas y es un mal prescriptor de las relaciones que debemos establecer. Es decir, no es nunca suficiente para indicarnos cómo tenemos que relacionarnos en el campo. Así que podríamos decir que podemos mantener la idea de que la etnografía es un método, pero no solo. No, no es una buena descripción ni una buena fuente de prescripción. Es también un genuino ejercicio de inventiva. Una inventiva relacional a través de la cual los antropólogos y las antropólogas disponen las condiciones para pensar con otras. ¿Qué es lo que ocurre? Pues es la manera como yo podría describir qué significa para mí el blog de campo, el dispositivo que me permite relacionarme y pensar con mis interlocutores. Es lo que podríamos decir que ocurre con la casa que Tom Boster construye o la infraestructura digital que los Fortune diseñan y establecen para poder pensar con sus interlocutores. Y voy a ir cerrando ya, porque creo que cada vez es más importante reconocer esta condición inventiva que ha estado siempre presente en la antropología. Hay un artículo, un capítulo, uno de los capítulos que tiene George Stocking sobre Malinowski y el trabajo de campo fundacional de Malinowski. Y una de las cosas a las que recurre George Stocking, que en realidad es, recuperando una descripción de Malinowski, es cuando habla de la magia del etnógrafo. La magia del etnógrafo, que es la que permite en realidad pues acceder a comprensión de esos otros mundos culturales, ¿no? Y yo creo que eso que Malinowski o George Stocking llaman la magia, en realidad yo lo llamaría la inventiva etnográfica. Y creo que cada vez es más importante reconocer esta condición inventiva que atraviesa toda nuestro oficio y el trabajo de campo y que es consustancial al trabajo de campo etnográfico, porque cada vez nos enfrentamos a mayores desafíos,
crisis climática, extractivismo, un capitalismo desbocado. Y como hemos visto, el diagnóstico que se hace desde algunos autores pues nos dice que nuestros métodos de siempre no son suficientes para estos desafíos contemporáneos y que de alguna manera necesitamos de dotar de relevancia nuevamente a nuestro oficio. Anand Pandian, en un libro que publicó recientemente, Una posible antropología, métodos para tiempos complicados, sería la traducción, pues es un libro que está dedicado a imaginar el mundo como todavía puede ser. Y yo diría que especular con la posibilidad de otros mundos, de cómo el mundo puede ser, requiere también aprender a investigar de otra manera. Y demanda también especular con la etnografía como todavía puede ser. Y una manera de especular o abrir la etnografía a lo que todavía puede ser es, por un lado, reconocer la inventiva que forma parte de nuestras prácticas de campo y, por otro lado, animarla. Y creo que el debate sobre nuestros modos de indagación no debería formularse solo sobre, o no debería plantearse únicamente como una cuestión metodológica. No deberíamos formularlo únicamente en esos términos. Creo que es necesario enmarcarlo de una manera como mucho más amplia. Y una forma de hacerlo es, como digo, reconocer la inventiva que forma parte de nuestros modos de indagación. Y creo que es importante porque la inventiva de los... Que esto toca parcialmente o es la base fundamental del proyecto, o, como decía antes, que estoy desarrollando con Tomás Sánchez Criado, ¿no? Ese libro y esa web, que es un inventario etnográfico que tiene como objetivo documentar e inventariar distintos dispositivos de campo, ¿no? Documentar e inventariar los gestos de creatividad e inventiva que forman parte de muchos proyectos etnográficos, de muchos modos de indagación. Y hay este deseo por inventariarlo porque creo que es necesario que cada vez más nos hagamos cargo de esta inventiva relacional de nuestros ejercicios etnográficos, y que tenemos que cuidar de esa inventiva porque la inventiva de hoy en realidad es una fuente para animar la inventiva de mañana. En un mundo en crisis, en un mundo donde nuestros desafíos son cada vez mayores, donde nuestros métodos parece que no llegan, necesitamos animar la inventiva para ser capaces de plantearnos preguntas que no teníamos. Perdón. Muy interesante. Muchísimas gracias, Adolfo. De verdad que le he disfrutado demasiado. Me parece muy interesante toda esta idea de la inventiva, de reconocer cosas que, pues sí, como estás diciendo, que no se reconocen en los, como digamos, manuales esto, ¿no? Sí, sí me parece que regresa como ese tipo de crítica, ¿no? A lo manual y como la aplicación de algo que ya existe y a como pensar las cosas en el momento, adaptarse a la situación, así, ¿no? Eso me parece muy interesante. Yo lo he pensado más en términos de intuición, como que, pero no sé si es otra cosa. Entonces, pero pensando en, como, en eso, como yo he pensado en la intuición, cuando nos movemos por el mundo, como que se necesita algo más que solamente los manuales no nos ayudan. Me gustaría preguntarte como qué se necesita para crear estos dispositivos que mencionas. O como ¿qué piensas tú que se necesita saber? ¿O qué se necesita, no? O sea, ¿qué de ti, digamos, qué se necesita para innovar? Hay algunos pasos que seguir, aunque no sea un manual, pero ¿cómo pensarlo? Como de una forma, o de dónde sacas esa cosa extra. ¿Me explico? Como... Yo creo que, o sea, lo que se necesita es uno, quitarnos un corsé demasiado estricto que en muchas ocasiones no nos permite hacer cosas que creemos que no son adecuadas o que no son reglamentarias, que no son pertinentes.
Entonces, quitarnos un corsé, y eso ocurre especialmente en las instancias, en las primeras instancias del aprendizaje de nuestro oficio, donde uno tiene que aprender muy bien, así es como se hace etnografía, o al menos en algunos lugares es como se formula, ¿no? En muchos departamentos. Entonces yo creo que una cosa es quitarnos el corsé y la otra, aprender de otros. Esta propuesta que hacemos de inventario, el inventario es una alternativa al manual. Entonces el manual es el lugar donde el canon se establece. El inventario es el lugar donde se promueve la invención, donde uno lo que hace es documentar, inventariar esos gestos, esa particular manera de tomar notas de campo utilizando poesía, o utilizar la ilustración como forma de registro o de representación, o utilizar infraestructuras etnográficas para establecer las relaciones en el campo, ¿no? Entonces, no se trata de que volvamos a convertir eso en una receta que tenemos que llevar, pero creo que sí que puedan ser recetas inspiradoras que podamos prototipar, que podamos experimentar con ellas, y sobre todo que sean capaces de relajar de alguna manera pues el corsé que en algunas ocasiones nos imponen unas formulaciones demasiado hegemónicas y estrictas del método, ¿no? Como formula John Locke. E insisto, claro, antropólogos y antropólogas en estados avanzados de su carrera dirán, bueno, a ver, pero si ya sabemos que la etnografía es infinitamente flexible y en realidad podemos hacer lo que queramos, pero perdemos mucho tiempo hasta ser capaces de aprender eso, y en los estados iniciales, en muchas ocasiones, pues vigilamos mucho qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. El libro de Experimental Collaborations que edité con Tomás Sánchez Criado, pues lo que planteaba es qué ocurre si pensamos la etnografía no como un ejercicio de observación participante, sino de colaboración experimental. Y todos los que escribían eran antropólogos y antropólogas en su primera o segunda postdoc. Y todos ellos daban cuenta en el libro de situaciones de cierto desasosiego y de incertidumbre, porque pensaban que el tipo de etnografía que estaban haciendo no era muy apropiada y no era demasiado fiel, ¿no? Y entonces, claro, es un problema que, pues, que nos sintamos de esa manera y que en muchas ocasiones rehuyamos de determinados modos de relación porque pensamos que no son posibles y no son adecuados para la producción de conocimiento antropológico. Okay, muy bien, muchas gracias. Voy a pasar la palabra a Laura Romero, quien es la directora académica de antropología. También, si tienen preguntas, por favor, en el chat o levantando la mano, como le hizo Laura. Hola, Adolfo, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación del departamento, y yo tengo como justo una pregunta, sobre todo como un departamento que formamos estudiantes, ¿no? Que hacen sus primeros trabajos de etnografía, y bueno, hay muchas discusiones, por ejemplo, respecto a dónde están los límites de lo que es etnográfico y de lo que no es etnográfico. O sea, entiendo que los recursos pueden ser múltiples, pero con esta propuesta que tú haces, ¿qué sería el rasgo distintivo de la etnografía? ¿O consideras que requiere tener su rasgo distintivo o ya ni siquiera es necesario? O sea, un poco pienso como en este hilo de discusión promovido, por ejemplo, con Ingold, ¿no? Que dice, bueno, es que no tenemos que seguir hablando ya de la etnografía, hay que hablar de otras cosas. El tema de la invención de Wagner, por ejemplo, que no solo apela al método, sino a la dinámica propia de la cultura que está inventando y haciendo convenciones. Pero justo cuando te escuchaba y ahora que comentabas la respuesta a Martín, sí hay un nivel formativo donde puedes entender la flexibilidad, pero hay un nivel formativo, ¿no? Pensándolo como en de menos a más, donde requieres entender algo menos flexible, ¿no? Para que no se te desborde. ¿Cuál sería en tu propuesta el rasgo que definiría la etnografía de otros métodos de las ciencias sociales
o si acaso es que requerimos ese rasgo o ya no estamos haciendo nada específico frente, por ejemplo, no sé, a la psicología social o a esta cosa ahora de que nos contaban en el seminario pasado de la historia del tiempo presente, que a mí me sonaba etnográfico, pues, ¿no? Entonces, por ahí sería como mi pregunta. O sea, yo creo que creo que lo interesante de esa pregunta es, o sea, uno, creo que es muy interesante, pero creo que o sea, hay dos maneras de contestarla. Individualmente, yo puedo formular cuál es mi concepto de lo que es etnografía, pero me parece más interesante convertirla en una pregunta empírica. ¿Qué es la etnografía hoy en día en los proyectos singulares e individuales que se están desarrollando en el globo? O sea, ¿en qué consiste hacer etnografía? ¿Qué es lo que hacen las antropólogas y los antropólogos cuando dicen que están haciendo etnografía? ¿Están 12 meses o están 6? ¿La hacen? ¿Qué tipo de copresencia mantienen con sus interlocutores? ¿Es cara a cara o cada vez en realidad está más mediada por nuevas tecnologías? ¿Cuáles son los tipos de registro que están utilizando? Yo creo que las anomalías, las excepciones, en algunas ocasiones son especialmente relevantes, ¿no? Yo no he utilizado ilustración etnográfica, pero me parece como muy significativo pues, todo el debate que hay sobre el uso de la ilustración etnográfica, ¿no? Toronto University Press, que tiene esta serie que se llama Ethnographic, donde han publicado ya varias novelas gráficas que son monografías a través de la ilustración, ¿no? El Jay Ray, que tiene pues una página específica dedicada a inventariar, a una colección de antropólogos y antropólogas que están utilizando ilustración etnográfica, ¿no? Entonces de repente descubrimos que, bueno, en qué consiste la etnografía, cuáles son los modos de relación, las formas de registro, la manera de concebir a nuestros interlocutores, pues es en algunas ocasiones mucho más variada de lo que habíamos creído, ¿no? Y si nos vamos a la historia, pues rastreamos y vemos que en muchas ocasiones la historia nos descubre pues que al mismo tiempo que Malinowski sentaba el canon moderno contemporáneo de la etnografía, pues teníamos a Arthur Bernard Deacon que estaba haciendo registros ilustrados en Vanuatu, ¿no? Y que estaba utilizando la ilustración como una forma de registro etnográfico. Y después rastreamos y vemos que pues, en realidad muchos otros antropólogos y antropólogas también han hecho uso de la ilustración, ¿no? Y entonces de repente, pues, ¿qué es la etnografía? Pues en realidad yo creo que es una buena pregunta empírica porque a lo mejor no es lo que habíamos creído que era, a lo mejor no es lo que nuestros libros de método han descrito. Yo creo que nuestros libros de métodos y los que dicen la etnografía es esto, son pobres descripciones y poco fieles a lo que de verdad hacemos. Y son muy relevantes porque es una manera muy sintética de orientarnos. Entonces son muy relevantes y yo creo que, creo que el canon es valioso porque es un lenguaje común que nos permite hablar, pero pensar que la etnografía puede reducir, la antropología, ¿no? Sus modos de hacer puede reducirse a un solo canon con la enorme variedad y diversidad de lenguajes que tenemos metafóricamente, ¿no? A la hora de hacer etnografía, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué conceptos como la creatividad y la inventiva, que forman parte de nuestra escritura, que forman parte del análisis, por qué no están presentes en nuestra manera de describir nuestro oficio? Y por qué no, y si son relevantes, ¿por qué no podemos animar en algunas ocasiones de manera controlada a nuestros estudiantes a que den rienda suelta a su creatividad y su inventiva? Muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta aquí de María de Lourdes Guzmán.
Dice, en este mismo inventario se han incluido invenciones que además de la manera de establecer las relaciones, enfoque tal vez los aspectos éticos o de seguridad en el trabajo de campo. O sea, lo que estamos ahora inventariando son como 4 categorías que llamamos dispositivos de campo, que serían técnicas, arreglos que utilizamos cuando hacemos etnografía. Lo que llamamos intravenciones, que son como todo tipo de gestos que hacemos, que en lugar de pensar la antropología, o sea, no es inusual que a veces pensemos la antropología como un ejercicio de intervención en distintos lugares, ¿no? Lo que nos parece es que a veces lo que necesitamos no es que la antropología intervenga, sino intervenir a la antropología, ¿no? Entonces, las intervenciones son ejercicios de intervención dentro de la misma disciplina. Después tenemos otra categoría que son los prototipos, que son básicamente ejercicios experimentales, y otra más que son los formatos abiertos, que son metodologías pedagógicas para el aprendizaje de la etnografía. Entonces, no tenemos específicamente sobre cuestiones éticas, pero yo sí monté un proyecto hace unos años que se llama el Problematorio de Ética de la Investigación, que una de las cosas que intenta es justamente documentar problemáticas y documentar problemáticas éticas que han surgido en la investigación y el tipo de arreglos o diseños que antropólogos y antropólogas han utilizado para abordar esas problemáticas éticas que se le han planteado en el campo, ¿no? Entonces, esto no lo tratamos específicamente en el inventario, pero sí hay por ahí ese proyecto que intenta ser también una alternativa a los IRB, ¿no? a los comités de ética tradicionales, que lo que hacen es, bueno, pues evaluar a priori por anticipado, pues montar en realidad una especie de consejo consultivo más al estilo noruego, ¿no? De cuando tengo problemas puedo acudir al consejo, no antes. Y ahí sí hay un ejercicio que está planteado como que es importante documentar cuando se plantean los problemas y el tipo de soluciones o diseños que se desarrollan para tratar de resolverlos. Sí, muchas gracias. Alison. Y muchas gracias, Adolfo, por esta plática tan interesante. Lo he disfrutado mucho y me hace sentir un poco incómoda, pero creo que eso es algo bueno. O sea, digo que estás moviendo el tapete en una forma muy interesante. Y en la primera parte, o sea, a veces digo, ok, creo que tengo una pregunta. Oh, no sé, o sea, como estoy intentando de seguirte. Entonces, a veces pienso que mi pregunta ya es como en otro registro, pero no estoy segura. O sea, en la primera parte de tu plática sentí una tensión que hay sobre un enfoque en la teoría crítica sobre como la encarnación, las emociones, ¿no? El afecto. Sí, pero más como el embodiment, ¿no? Que siento en el último 18 meses que he tenido que hacer más entrevistas por Zoom, etcétera, llamadas de teléfono, que nunca fue parte de mi, al menos mi modo central, ¿no? De hacer etnografía. He sentido, tenía como inquietud de no poder contextualizar, o sea, no poder sentir todos estos gestos, o sea, cuando las personas son incómodas, tristes, alegres, todo esto que se registra, ¿no? En esta etnografía cara a cara. Incluso la cuestión de posicionamiento, ¿no? O sea, cuando entramos en el campo, cuando vamos conociendo a las personas y somos diferentes, ¿no? Hay cuestiones de todas las posibles formas de diferenciación social
que son importantes, ¿no? Al momento de observar y participar tal vez en esta forma muy tradicional. Entonces, para mí, lo digital siento que es algo, y claro, tal vez soy la mejor representante de la vieja escuela que tú estás intentando de mover, ¿no? Pero siento, sí, esto como está decontextualizado, deterritorializado, cuestiones de poder, no solamente en el momento de la relación etnográfica que entablamos, pero sobre todo cuando no conozco a la persona, ¿no? ¿Qué tanto estoy aprendiendo a través de estos medios digitales? Entonces, esa tensión en todo sí, o sea, el enfoque, el peso, ¿no? En lo que, en los cuerpos, ¿no? En esa comunicación corporal, etcétera, etcétera. Y lo que no me permite hacer los medios digitales. Claro, bueno, creo que sí, no sé, entonces esto es lo que siento. Entiendo que hay otras formas de relacionarnos, etcétera, pero no estamos dejando atrás otra de estas formas tan, o sea, cosas tan tradicionales de convivir en estos espacios cara a cara. Creo que esto es mi pregunta. No sé. Y a veces no sé si es una pregunta o nada más como inquietud. O sea, no te puedo decir qué tan emocionada estoy regresar al campo, lugar, y no en forma ingenua, ¿no? Que hay un lugar y vamos, o sea, no es eso, porque también, pero a estar con, o sea, como que creo que dependo mucho de toda esta interacción por tan desigual, por tan mediado que es él ¿no? A través de la diferenciación social. Sí, o sea, yo prefiero hacer también etnografías presenciales. O sea, después de mi trabajo de campo, o sea, pero claro, o sea, mi trabajo de campo inicial fue una etnografía más que se desarrolla en buena medida en contextos digitales, aunque tuvo también mucha presencialidad. Yo me crucé mucho con muchos de mis interlocutores en contextos presenciales, conferencias a las que acudíamos, reuniones informales. Las siguientes etnografías que he mencionado antes en Madrid son etnografías que están atravesadas por lo digital, porque uno era un centro de arte que trabajaba sobre arte, ciencia y tecnología, pero trabajaba en torno a la cultura digital. Las asambleas del Occupy español, el 15M, utilizaban de manera intensiva las tecnologías digitales, y después mis colaboraciones con los arquitectos pues eran arquitectos que bebían en buena medida de la cultura libre, de Linux, Wikipedia. Entonces la cultura digital estaba presente en todos esos contextos de manera diferente, como un conjunto de valores, como un conjunto de infraestructuras digitales, como en Media Lab eran las dos cosas. Entonces, claro, ¿qué significa hacerse cargo etnográficamente de lo digital hoy en día? En algunas ocasiones es recurrir ¿no? a relaciones mediadas, pero cada vez es más difícil aislar lo digital como un dominio empírico que prescinde de otro tipo de interacciones cara a cara, ¿no? Entonces, o sea, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que, o sea, que cada vez vemos, o sea, yo creo que, o sea, creo que contraponer las interacciones presenciales con las digitales cada vez nos resulta más problemáticos, porque depende de, porque incluso las comunicaciones digitales que parecen más austeras están cargadas en muchas ocasiones de afectividad. ¿Quién no ha recibido
un emoticono en WhatsApp o en Telegram que de repente le alegra el día y le inunda de efusión, dependiendo de quién se lo mande, en qué circunstancia, y en algunas ocasiones es increíblemente rica la capacidad que tenemos de contextualizar a algunos individuos si tienen una cierta actividad intensa en Internet, ¿no? O si convivimos con ellos en contextos, en entornos digitales de una manera prolongada, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, yo te entiendo e insisto, yo ahora mismo prefiero las etnografías en las cuales puedo tocar a mis interlocutores. Pues a mí lo que fue en mi etnografía digital, pues se trasladó a un contexto urbano. Pero creo que, creo que en realidad el desafío que nos encontramos es pues, entender cómo la enorme relevancia que tiene para nuestros interlocutores y la riqueza que tienen el tipo de comunicaciones que establecen cuando son mediadas por lo digital, ¿no? O sea, otra cosa es cuando en realidad lo que estamos haciendo es un uso instrumental de las tecnologías digitales para hacer una entrevista, para hacer un focus group, ¿no? Claro, ahí es una situación muy limitada en la que sí es cierto que perdemos buena parte de, o sea, muchos elementos que en la comunicación cara a cara sí están presentes, ¿no? Pero a cambio, en algunas ocasiones, pues nos permite, o sea, la austeridad de esos canales en algunas ocasiones se puede convertir en enormemente ricas y lo que nos envían son vídeos que tienen a través de, adjuntos a través de, ¿no? De el Zoom, o enlaces a sus páginas personales, o fotografías que tienen en el archivo y en ese momento no las envían porque están en el ordenador. Entonces yo creo que hay veces que uno lo que puede es ampliar el ancho de banda para enriquecer ese tipo de interacciones que sí es cierto que pueden resultar un poco limitadas en algunas ocasiones. Muchas gracias. Yo sé que varios de los estudiantes tienen proyectos que en línea y en diferentes, bueno, trabajando, haciendo antropología digital de alguna manera. Me gustaría como también darles chance. Esto es como toda esta discusión es como bastante teórica, pero me gustaría también invitarles a que si tienen alguna duda como de carácter un poquito más práctico, cómo hacerlo, adelante. Bueno, estoy pensando en algunas personas aquí, ¿no? Sí, siéntanse libres, pues, yo pienso, como de tener algún tipo de consejos por alguien que sí ha trabajado en ese sentido. Pues, muchas gracias también, Adolfo. Sí, yo creo que también, bueno, agregando un poquito a lo que tú decías, como que cuando se empezó a trabajar sobre antropología digital, no era como en un mundo u otro, ¿no? Es como estás diciendo. Es como que ahorita, en este momento, es como que se ha trasladado por completo en muchas situaciones de como que no existe ese acceso. Yo creo que en general esa separación es como algo que no se ha pensado, ¿no? Cuando se trabaja en antropología digital, es como estás diciendo, es como un aspecto ya en la vida cotidiana de las personas. Sí, pero sin embargo, cuando Tom Bostor publica su libro, que es en 2008, ¿no? y ya se están, y la mayor parte de las etnografías digitales que se están haciendo en ese momento ya suelen combinar online y offline, pues él dice, no, mi aproximación metodológica es solo lo virtual y no me voy a salir del juego, ¿no? Y bueno, pues... O sea, a mí es un libro que siempre me ha provocado mucha curiosidad, porque es que, o sea, de repente va a la contra de los tiempos en ese momento, ¿no? A ver, Tim. Tim, tu micrófono está en mute. Muy bien. Me fascina esta idea de etnografía digital y es fascinante lo que has hecho. Y tienes razón. Cada investigación es otra invención. No pueden seguir una metodología fijo en eso. Y lo que veo de eso, y yo siempre enfatizo en investigación mucho más
el aspecto participativo, no importa en qué, pero en investigación digital tienes que mantener una participación con los demás en la investigación, que es mucho mayor que mantenemos en investigaciones con entrevistas, etcétera. Tienes que construir y manipular, ¿no? Este mundo digital en que estás interactuando. Y en este sentido, estás inventando a base de tu participación en eso, el modo de investigación, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí, de una manera mucho más patente y manifiesta que en los contextos presenciales, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando ahora en el trabajo que tiene T.L. Taylor sobre World of Warcraft, que es un juego masivo. Entonces ella se da cuenta de que, bueno, la primera vez, la primera vez que juega, pues ella elige, creo que es un enano, la figura es un enano guerrero, o un druida, no recuerdo, no, creo que es un druida, y un druida hombre. Entonces es un juego, es un avatar que suele ser solitario, que no juega en grupo. La segunda vez que juega, elige una mujer guerrera, una bárbara, que ya sabemos cómo son los avatares de estos juegos hipersexualizados. Y entonces lo primero que se da cuenta es, uno, que el avatar está diseñado para ser más colaborativo y más gregario, y dos, que se le acercan todo tipo de jugadores porque su avatar es una mujer hipersexualizada, ¿no? Entonces, claro, eso raramente lo hacemos cuando vamos al campo, raramente nos disfrazamos y raramente transformamos incluso nuestro género, ¿no? Sin embargo, pues aquí, pues en realidad es una elección que se te ofrece y uno tiene que elegir y no tienes por qué respetar tu género, porque no necesariamente se hace, ¿no? Entonces, claro, hay uno tiene que inventar e improvisar sobre la marcha en muchas ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones en este tipo de contextos, ¿no? Voy a hacer una etnografía de Facebook, utilizo mi perfil personal o me abro otro. Y a partir de ahí, pues se abren toda una serie de nuevas incógnitas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es un espacio que nos desafía constantemente a ser creativos, porque la tradición no sirve, los aprendizajes no son suficientes y el método no nos llega, ¿no? Y entonces, pues lo podemos llamar de distintas formas: improvisación, creatividad, inventiva, pero lo que sí está claro es que desborda con mucho las hechuras del método, y eso que desborda yo creo que es excepcionalmente relevante. O sea, también porque nos obliga constantemente, o sea, no por lo anecdótico, sino porque en muchas ocasiones lo que nos obliga es a repensar elementos fundamentales de nuestro oficio, ¿no? Si aquí se ha podido hacer de esta manera, ¿por qué en otros lugares y en otras situaciones no se va a poder hacer? Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, Adolfo. No sé si hay más preguntas. No veo nada en el chat, no veo manos arriba ahora. Y bueno, pues también el tiempo ya se me está acabando. Entonces yo creo que si no hay una última pregunta ahí, te voy a agradecer muchísimo, Adolfo, de verdad. Me parece muy interesante toda esta discusión, todo lo que has provocado aquí. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad. Estamos en contacto. Excelente, gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Se me olvidó decir que en el inventario etnográfico, que ahora mismo vamos a hacer una llamada próximamente a contribuciones. O sea, porque la idea es que la plataforma sea una plataforma colectiva que nos permita que esté al servicio de la comunidad y que permita, pues, a quien quiera contribuir,
Entonces haremos una llamada a contribuciones en inglés o en español y se lo digo por si a alguien le interesara. Y nada, y agradeceros mucho la invitación y el diálogo. La verdad es que ha sido un placer. Me lo pasó muy bien, o sea que muchas gracias. Muchas gracias y bonita noche. Ya es Gracias. medio tarde allá en Madrid, Y ¿no? muchas gracias, que descanses. Gracias. Buen fin de semana a todas. Realmente. Ay. Adiós.